Hola amigos, bienvenidos a Gibita Moyo. Aquí aprenderán a diseñar mediante transformaciones desde la interpretación de un modelo en una lección digital. En este caso se trata de un enterizo solicitado por ustedes en los comentarios de los videos anteriores. Podemos ver que se trata de un corte imperio. Tiene una especie de faja irregular que lleva hacia arriba el bajo busto. Tiene drapeado en el hombro, drapeado en el bajo busto justamente del bustier, y además el pantalón tiene un corte similar a un corte trompeta muy suavizado, no es un corte trompeta muy amplio, o sea, se ajusta en la rodilla y se amplía un poco en la parte inferior del dobladillo del pantalón, y además tiene un holán en la abertura de la manga. Está confeccionado en una tela con elongación. Como siempre, vamos a comenzar el diseño a partir de los patrones básicos previamente trazados a medida, personalizados. Y en este caso se trata de la conjunción de el patrón básico de cuerpo, que es la parte superior, y el patrón básico de pantalón, que vamos a unir entre sí desde la cintura. Hay que prestar atención en algo importante. En la delantera nos vamos a encontrar que el pantalón tiene una caída en el centro. Esto es propio del trazado del básico, que nosotros para el enterizo vamos a ignorar. Además tenemos que tener en cuenta que la delantera le vamos a dibujar el círculo básico de el contorno de busto. O sea, esto nos representa el tamaño y la posición del busto en el cuerpo de la persona y se traza a partir del radio de mama. En la parte posterior, sin embargo, vamos a ubicar la base del patrón de la espalda, la base del cuerpo, exactamente apoyada como lo determina la cintura del pantalón. Esto es necesario porque no podemos, obviar o no tomar en cuenta esta elevación que tiene el básico del pantalón en esta posición, que es la que me va a garantizar que cuando la persona se siente, la cintura no se baje. Comenzaremos por la delantera y la parte superior, o sea, la blusa de este enterizo. Vamos a determinar a partir del círculo auxiliar del radio de mama dónde termina mi corte imperio, que sería aquí aproximadamente. En la parte inferior voy a elevar un poco más que en el lateral. Como ven aquí, el lateral está más abajo y se eleva contemplando la curva de este círculo hasta unos centímetros por encima del bajo busto. No mucho, no tiene que llegar a el vértice de la pinza de busto. Como ven, es bastante bajo, prácticamente queda debajo de la mama de la persona, no está muy arriba. Entonces no lo llevemos muy arriba. Esto por supuesto es a gusto. Si ustedes quieren un escote más discreto, entonces esta punta puede llegar más arriba. También hay que tener en cuenta que cuanto más abajo esté esta punta, más se va a separar el escote. Entonces si tenemos un busto muy grande, tal vez nos convenga subir un poco más esta punta para que no se abra tanto el escote en la persona como se ve aquí. Voy a dibujar el escote, justamente como estamos hablando, a partir de desbocar 4,5 centímetros en el hombro, y desde ese punto voy a bajar hasta que me conecte con el punto de partida de la cintura de este enterizo. En la parte superior, o lo que sería el bustier, voy a copiar entonces el hombro, la sisa tal cual como está, y voy a conservar la pinza de busto y la pinza de entalle. Pero no voy a hacer lo mismo en la parte de la cintura. En la parte de la cintura lo que voy a hacer, como represento aquí con estas flechas en mis esquemas, que voy a restar desde el lateral en bloque, o sea completamente, tanto arriba como abajo, la misma medida que tiene la pinza de entalle. En mi caso son 2 centímetros. Luego me resta trazar a la mitad del nuevo hombro que he dibujado una línea auxiliar hasta el vértice de la pinza de busto, como se ve aquí. Ahora vamos a dibujar el pantalón. Como les dije antes, tiene ajustada la rodilla,
y un poco más amplio en la parte inferior, pero además esta persona tiene tacos, zapatos altos. Entonces vamos a hacer una serie de modificaciones. Como hicimos en la parte superior, le voy a restar desde el lateral la medida que corresponde al ancho de la pinza, porque el pantalón no tiene ningún tipo de pinzas, ya que se trata de una tela con elongación. Tampoco voy a tomar en cuenta la caída, o sea, la cintura del pantalón va a estar conectada donde estaría el final del cuerpo base superior. A la altura de la rodilla aproximadamente voy a marcar 2 centímetros de cada lado para ajustarlo. Voy a alargar el pantalón 10 centímetros y voy a ampliar a la altura del final del pantalón básico, o sea, este es el básico, la línea negra. Ahí voy a aumentar 4 centímetros a cada lado y desde aquí voy a trazar una línea que pase por ese punto hasta llegar a los 10 centímetros. Esta medida que les estoy dando, recuerden, las medidas que siempre les doy en los esquemas y en los videos son una sugerencia, ¿sí? Esto está sujeto a modificaciones dependiendo de las características de cada cuerpo, cada figura, de las preferencias de la persona y desde luego de los materiales que vamos a usar. Observen que yo no le he hecho descuentos en la elongación porque se trata de una prenda, si bien está hecho con tela de punto, una prenda que sugeriría que es elegante, no es una prenda deportiva, es una prenda de vestir. Pero si ustedes desearan quitarle la elongación, por supuesto, está en su elección y lo pueden hacer. Como he visto en la parte superior del bustier no está ajustado, no lo marco, es más bien suelto y tiene además los pliegues, entonces no le quité la elongación en los laterales como se hace en otro tipo de prendas un poco más ceñidas. Una vez que yo recorto las piezas superiores, que son las que tienen la transformación porque el pantalón no tiene más transformación que el trazo, voy a separarlas, la parte inferior de la cintura con la parte inferior que es el bustier. Voy a cortar por esta línea auxiliar y voy a cerrar la pinza de busto para trasladar la capacidad de la misma a el hombro y al bajo busto, justamente aprovechando este exceso de tela que voy a tener, lo voy a aprovechar para convertirlo en los pliegues y de paso mantengo la coherencia de la capacidad de busto en la prenda. Como dije antes, corto por esta línea, pero voy a cerrar la pinza de busto hasta la mitad, o sea, voy a hacer una marca aquí, esta es la mitad de la pinza de busto, donde ustedes ven esa línea auxiliar, esta línea auxiliar azul, hasta ahí voy a cerrar la parte superior. Girando el patrón, tomando como punto de ancla el vértice de la pinza de busto, o sea, desde aquí no se va a mover, solo se mueve el lateral hacia abajo. Y de la misma manera voy a tomar la otra pieza, cortando por este segmento de la pinza de entalle y termino de cerrar la pinza. Yo he cerrado la pinza de busto, pero en 2 pasos. He repartido la capacidad de busto al hombro y al bajo busto. Si vemos un acercamiento de la imagen que es un poco borrosa, pero se puede notar que aquí el drapeado o los pequeños frunces que hay aquí, muy pequeños, son menores que el pliegue que hay aquí. O sea, aquí hay más abertura que en la parte del bajo busto. Y es lo que pasa aquí. Aquí está más abierto y aquí hay menos abertura. Si ustedes no quisieran ponerle pliegues en los hombros, lo que hacen es simplemente trasladar toda la pinza de busto a la parte inferior. De esta forma. Entonces todos los pliegues los van a ubicar en la parte ósea. El drapeado va a ir en la parte inferior y en los hombros va a ser sin ningún tipo de pliegues. Lo vuelvo a colocar como es porque yo estoy copiando tal cual el modelo que veo en la imagen. Pasamos entonces al dibujo de la parte posterior de este enterizo. No tengo la imagen de la espalda
de la parte superior del enterizo, así que voy a improvisar una posible opción. Ustedes, por supuesto, lo pueden hacer de la manera que quieran. Por ejemplo, aquí yo lo he hecho con la espalda desnuda, pero si quieren lo pueden hacer con la espalda totalmente cerrada. El pantalón lo vamos a dibujar exactamente igual que lo hicimos con la delantera, o sea, con los mismos principios. Le voy a restar desde el lateral la capacidad de la pinza de entalle. Voy a restarle en los laterales los 2 centímetros para ajustar en la zona de la rodilla. Nuevamente voy a darle 10 centímetros al largo y voy a ampliar 4 centímetros. La diferencia que encuentro aquí es que le voy a dar 1 centímetro más de ajuste en la zona de la cintura para que de esta manera quede más justa la cintura y realce más la parte de los glúteos. Nosotros estamos trabajando con una tela con elongación, por lo tanto es suficiente con que yo deje el tiro tal cual como está. Si esta tela no estirara en el alto, o sea, solo en el largo, quiero decir, solo estirara en el ancho, entonces recomiendo ampliar el tiro 2 centímetros. Sobre todo para la prueba. Después, si yo hago la prueba y considero que esos 2 centímetros no los necesito, entonces los puedo quitar. Para saber si no necesito esos 2 centímetros, la persona se tiene que sentar con el pantalón, con el enterizo ya prearmado, no terminado, sino prearmado, o sea, cosido con la parte superior, y si no le molesta o le parece que está bien, que no es necesario, entonces se retira. Pero como estamos considerando este modelo para una tela con elongación, que se supone que las telas, cuando hablo de telas con elongación, estiran en el ancho y en el alto, tiene doble rebote, ¿sí? Telas realmente con elastanos, entonces no es necesario porque la tela se encarga de cumplir esta función de el desahogo o la holgura para las personas cuando se sienta. Para la parte superior vamos a trabajar igual que la delantera con respecto al hombro, o sea, le voy a restar 4,5 centímetros desde el escote básico por el hombro hasta que llegue a los 4,5. Voy a respetar entonces la sisa y en la parte de la cintura voy a ignorar el entalle de la pinza, digamos, la ubicación de la pinza, pero el entalle sí lo voy a conservar restando desde el lateral entonces la medida de esta. En mi caso son 2 centímetros, pero por supuesto ustedes van a sacarle desde el lateral la medida de su pinza. Voy a trazar la cintura tomando en cuenta la cintura de la delantera, la misma medida porque tiene que coincidir, y voy a detenerme a 1 centímetro antes de llegar al centro del básico, justamente para que sea una continuación la cintura del entalle en el centro del patrón que trae el pantalón. Yo he ubicado el escote en recto así, donde estaría aquí la pinza, pero esto, si ustedes lo desean, lo podrían ubicar de esta forma, como un escote en B, o bien hacia arriba, como un escote redondo alto, puedes ir aquí un poco más arriba, y entonces, si ustedes le colocan un cierre, le tendrían que poner el cierre desde este punto hasta más o menos la primera cadera, más o menos, pasando un poco de la primera cadera sería suficiente porque recordemos que la tela estira, así que con la primera cadera estaría bien, ya que la prenda cede y facilita la colocación. Manteniendo el modelo original que yo decidí diseñar, esto por supuesto que recuerden que el diseño es libre, ustedes pueden modificarlo y hacerlo a su gusto. Voy a trazar además una tira que sería un rectángulo de 50 centímetros de ancho por 2, de largo, 50 de largo por 2 de ancho o de alto, que esta tira, ¿para qué la vamos a colocar aquí? Esto va a evitar que se deslice el hombro. Recordemos que tiene aquí un holán y pesa. Para que no se deslice de la espalda, voy a colocar en el escote, en el inicio del escote, una tira cosida que luego se anuda en la parte trasera. Vamos a pasar entonces al diseño de el holán. Hacemos un rápido repaso de lo que es el círculo en sí como nuestro trazado para nuestro holán o para cualquier otra figura que tenga la misma forma del holán.
Sabemos que un círculo entra exactamente en un cuadrado. ¿Por qué? Porque los círculos miden de ancho lo mismo que de alto, exactamente igual que un cuadrado. Un cuadrado mide de ancho lo mismo que de alto, o sea, los lados del cuadrado son exactos, iguales. Y en el círculo los anchos, tanto horizontal como vertical, miden exactamente lo mismo. Por eso cuando trazamos una falda circular lo hacemos en un cuadrado exacto. El ancho de mi círculo es lo que llamamos el diámetro. Como ven aquí, esta línea que yo estoy marcando ahora con el puntero es el diámetro. Y el diámetro contiene 2 radios. Significa que el radio es 2 veces para llegar a ser el diámetro. El diámetro entra en el perímetro del círculo 3 veces con 14. Este número es un número, es infinito, pero nosotros en confección no vamos a tomar en cuenta los números que son infinitos al otro lado de la coma, porque en realidad esto está dibujado sobre la tela y la tela es inestable cuando se trata de una curva o de una diagonal. Entonces, al hacer el número exacto, o sea, número 3, sin tomar en cuenta los números que vienen después de la coma, yo estoy de alguna manera sustentando esa morbidez que va a tener la tela cuando la corte, porque una vez que cortamos los círculos, dejan de tener la estabilidad que tenían cuando estaba la tela toda entera. Por lo tanto, vamos a considerar que el diámetro entra 3 veces en la circunferencia. Esta medida, 3,1416 y todos los números que vienen después, que es infinito, como les dije antes, se lo llama pi. Pi es la relación que tiene el diámetro con el perímetro de la circunferencia. Como dije antes, el radio entra 2 veces en el diámetro, ¿sí? O sea, el radio entra 2 veces en pi. Por lo tanto, si entra 2 veces, significa que entra 6 veces en el perímetro de mi circunferencia, cualquiera sea la que esté usando. Por lo tanto, para descubrir cuál es la medida del radio, debo dividir entre 6 la medida de la circunferencia. Si volvemos a los patrones, entonces sabemos que el holán que yo voy a dibujar va a ir cosido a la abertura de las mangas, o sea, lo que sería la sisa. Para eso yo tengo que medir entonces el recorrido, la curva de la sisa delantera y la curva de la sisa trasera. En mi caso son las medidas que ustedes ven aquí. Por supuesto, estas medidas no son fijas, depende de cada uno de los patrones. Una vez sumado estas dos medidas, me va a dar 44,3 centímetros en mi caso. Yo voy a dibujar un círculo, o sea, voy a dibujar una mini falda circular en este holán, porque es un holán continuo, es todo cerrado en uno solo, y en realidad, si ustedes lo miran, es una mini falda circular. Las faldas circulares tienen un círculo hueco en el centro. Este círculo hueco, que sería la cintura en una falda, es en nuestro caso el recorrido de la sisa, que son 44,3. Para saber cuál es el radio de este círculo, para poder trazar un círculo exacto y perfecto, tengo que dividir 44,3 en mi caso, ustedes tienen que hacer la suma de sus sisas, dividido entre 6. Esto me da 7,4 centímetros, o sea, el radio mide 7,4. Si miramos este pequeño esquemita aquí, que es la representación de mi holán con las medidas reales que tiene el holán, entonces el holán tiene esta forma, o sea, es como una mini falda circular, como les dije. Este es el borde exterior y este es el círculo interno que va hueco. Cuando yo trazo una falda circular, utilizo la cuarta parte que la ubico en un cuadrado exacto. ¿Qué es lo que hago? Voy a tomar un corte de papel o un corte de tela, lo voy a doblar en 4 y este debe medir de lado
la medida o la suma de el radio más el largo que desee darle a la falda o en este caso al holán. Yo le he dado 10 centímetros. Entonces, de lado va a tener 7,4 más 10, 17,4 en un lado y 17,4 en el otro. Entonces, a partir de ahora voy a dibujarlo como si se tratara de una falda circular. Hagamos de cuenta que este rectángulo que ven en color verde es una regla. También puede ser un compás, por supuesto. Pero cuando se trata de una falda de gran tamaño, no se puede usar un compás y usamos entonces la regla. Vamos a ubicar la regla con la medida que tiene, en este caso, el radio, que era 7,4, como vemos ahí. Y lo que tengo que hacer para trazar el primer arco es ir girando la regla hasta que, e ir marcando, por supuesto, forme el recorrido del arco hasta el otro extremo de mi cuadrado, de esta manera. Para trazar el segundo arco, el arco mayor, en mi cuadrado base, voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a tomar la medida que tiene el radio más los 10 centímetros y voy a girarlo, igual que hice con el otro paso, y cada punto que me detengo con la regla voy a ir marcándolo, ¿sí?, de esta forma, hasta determinar mi segundo arco o el arco mayor, arco menor y arco mayor. Nosotros imaginemos que en este momento yo tengo un pliego de papel doblado en 4 o un corte de tela doblado en 4. Entonces lo que voy a hacer es cortar por este arco y cortar por este otro arco en esta zona donde yo estoy pasando ahora el puntero, aquí y aquí hay un doblez. Cuando yo abra entonces este cuadrado que acabo de recortar, me va a formar ese disco con un hueco en el centro, que es otro círculo exacto. El círculo interior va a medir exactamente la medida de la suma de las dos sisas. Este holán no tiene un corte, es un holán completo, entero, continuo, y se cose a la sisa cuando la blusa ya está armada. Esta forma de trazar el holán, o sea, esto es una falda circular en realidad. Por supuesto que las medidas son totalmente diferentes de lo que sería una falda real. Pero este procedimiento es el que ustedes tienen que hacer con una falda circular. Cuando se trata de una falda de, digamos, medio circular, no lo vamos a dividir entre 6, lo vamos a dividir entre 3, tomando en cuenta el diámetro. Luego, cuando yo haga los tutoriales de las faldas circulares, les voy a explicar por qué. Pero la razón es que yo debo ubicar todo el perímetro en la mitad de la falda. Por lo tanto, tengo que usar 3 en lugar de 6. Pero luego lo vamos a ver cuando yo les enseñe los patrones básicos que próximamente voy a subir a este canal. Antes de pasar al final de los patrones terminados, les voy a mostrar lo que tenemos que hacer con la cintura o el bajo busto en la blusa. Vamos a tomar las dos piezas, la de la delantera y la de la espalda. Nosotros estamos trabajando con una tela con elongación. Por lo tanto, no necesitamos el entallado como está aquí. Eso se va a encargar la tela. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar la pieza posterior y la voy a invertir. De esta forma. Y luego la voy a acoplar a el lateral de la pieza delantera de esta forma, creando entonces una única pieza y evitando el cruce o la torsión del patrón, porque es una tela con elongación. De todos modos, yo esto que acabo de hacer lo tengo que probar, tengo que verificar que no necesite ajuste. Si por algún motivo resulta que quiero más ajuste, lo voy a restar de aquí. Lo resto de la parte recta y luego, si es necesario, estiro esta pieza hasta que se conecte al final de la parte. A ver, vamos a mostrar aquí. Supongamos que yo lo coloco y resulta que no me queda muy suelto, quisiera que estuviera más ajustado. Entonces sencillamente lo resto en bloque aquí. Vamos a suponer 1,5 centímetros. Lo quito y cuando vaya a coserlo y me falte ese 1,5 centímetros, estiro esa pieza hasta que se ubique aquí. Entonces esto genera un leve embebido, que es lo que me va a ayudar a ajustar
mejor en la cintura. Entonces así se verían los patrones terminados una vez que ya los recortamos y están listos para la prueba. Aquí vemos entonces el bustier, la parte delantera. Esto aquí va a llevar un embebido o un mini fruncido, y aquí también va a llevar un tableado, unas tablitas o un fruncido también si lo desean. Y esta es la parte posterior. Les voy a hacer una demostración. Yo voy a tomar la parte posterior y lo voy a acercar como si, vamos a imaginar que esto está cosido, ¿sí? Se vería, por supuesto no se va a ver así porque la prenda cosida reacciona diferente que un patrón recto, pero ustedes imaginen que esto ya está cosido, entonces esto es una línea continua. Voy a tomar la pieza inferior del bustier y la voy a colocar aquí para que coincida. A ver, vamos a colocarla correctamente ahí. Y esto entonces luego se cose, y en lo que falta, que seguramente va a faltar, aquí lo vamos a estirar hasta que se conecte en el punto de la espalda. De la espalda del pantalón, por supuesto, ¿no? La parte de la cintura, la parte central de la cintura del pantalón. Aquí vemos también la representación del holán, como les dije antes. Se ve claramente como una pequeña, una mini faldita circular con esta circunferencia, esta hueca. Aquí vamos a vaciarla, y una vez que yo coso los hombros y los laterales, por supuesto está toda armada esta parte, independientemente si todavía no está cosido con el pantalón, entonces sí, en círculo voy a colocar, voy a aplicar entonces la parte interior de este círculo que acabo de trazar, que es el holán, en el recorrido de la sisa completa. La sisa, cuando ya está cosida, cuando se convierte en una blusa, la sisa puede formar un círculo perfecto. Y además aquí vemos la representación de la tira, que la he cortado doble. O sea, originalmente en el patrón tenía 2, aquí tiene que tener 4 por 50. Y luego se va a doblar sobre sí mismo como un tubo. Y se van a cortar 2, o sea, uno en cada extremo de cada parte de la espalda, para que luego se ate. Si ustedes no quieren hacer que sea atado, pueden hacer también una tirilla con un ganchito, eso es a gusto. Y lo que falta ver es el pantalón, que tiene la forma de trompeta leve, porque no es una cosa muy fuerte, no es una cosa muy amplia, que si ustedes lo desean también pueden hacerlo un poco menos abierto en la parte inferior, lo pueden hacer un poco más recto, que también podría ser, o directamente hacerlo recto, es otra opción. Normalmente cuando nosotros hacemos escotes muy pronunciados, tanto en la espalda como en la delantera, en telas planas para modistería, se le hacen unas pinzas auxiliares en los escotes para que no desboque. En este caso, como se trata de una tela de punto, esto no se toma en cuenta porque en la confección nosotros podemos ajustar eso, achicar la tela y ajustar sin necesidad de hacer pinzas y sin pasar por el proceso de la transformación. Digamos que es más relajada. El trazado, el patronaje de este tipo de telas es mucho más relajado. De todos modos, si ustedes hacen una prueba, como siempre les digo, esto se tiene que probar previamente. Si ustedes hacen la prueba y ven que queda muy suelto el escote, ¿sí? o tiende a desbocar, entonces ustedes le van a restar 1 centímetro aquí, pueden restarle 1 centímetro o lo que necesiten, 1 centímetro, y tal vez aquí también 1 centímetro, suben, quiero decir, retiran, ¿sí? 1 centímetro aquí y trazan una línea, y lo mismo pasa aquí, 1 centímetro hasta casi el centro del patrón aquí, y entonces se va a ajustar. Generalmente esto pasa cuando la persona tiene mucho busto. Si la persona tiene poco busto, es difícil que pase eso, que se desboque el escote. En la parte posterior vamos a colocar, cuando supongamos que esto ya está cosido, vamos a colocar un cierre que tome la parte de la cintura, ¿sí? Del bajo busto, cintura trasera, y parte del pantalón. Aquí les hice una representación de un cierre un poco tosco, pero es para que se den una idea. Y la última aclaración que les hago es que la parte superior, tanto del bustier, la espalda y la cintura, recomiendo que sea doble. De esta manera también lo que hacemos es la terminación más prolija en el escote, sin costuras, y además le damos un refuerzo en la parte de la cintura. Aquí
Aquí podemos ver que la cintura tiene una serie de pliegues. En realidad no puedo descifrar si en realidad es porque la prenda es grande para la modelo o si lleva algún tipo de drapeado. No pareciera un drapeado por este tipo de pliegues que se hace aquí. Es como que la prenda es muy larga de talle para ella. La modelo es muy alta, pero no tiene un talle muy largo. Entonces tal vez la prenda se genera ese efecto. Si ustedes lo quieren representar, cortan esta pieza con líneas transversales, 1 y 2 líneas, la separan la cantidad de espacio que deseen. Recuerden que el espacio siempre es el doble para que se haga un pliegue. Y entonces al hacer más amplia, ustedes pueden sujetarla a la altura del lateral con una costura y genera entonces ese efecto de pliegue. Realmente no me parece un drapeado, pero es otra opción. Si ustedes lo desean, también pueden sujetar el drapeado con una costura en el centro. Bien, esta es entonces la transformación de este patrón, que es muy simple. Es un modelo de enterizo. Recuerden que en el blog hay muchas opciones de enterizo. Ustedes pueden entrar al blog. Les dejo ahora un mini tutorial de cómo hacerlo. Ustedes pueden acceder al blog desde el link que se encuentra en la descripción de este video, kivitamoyo.blogspot.com, y una vez allí van a encontrar a un lado en la parte superior este dibujo de una lupita que ustedes cliquean y se abre el apartado para escribir ahí el tema que ustedes pueden buscar en los archivos del blog. En este caso, enterizo. De esta forma entonces nos va a abrir todas las posibilidades, las opciones que hay de las anteriores publicaciones que he hecho en el blog referidos justamente a este tema. Como ven, hay varios modelos, diferentes tipos de enterizos solicitados por cada uno de ustedes durante todo este tiempo. En cada una de las publicaciones entonces encontrarán el esquema con la descripción del paso a paso para que ustedes puedan diseñarlos a medida a partir de los patrones básicos. Como ven, hay muchas opciones, hay muchas posibilidades. Ustedes directamente cliquean sobre la publicación y entonces pueden acceder a la descripción del tema, o sea, de la prenda que vamos a hacer, el paso a paso enumerado, y además pueden acceder al esquema descargándolo para tenerlo en su PC, ¿sí? Como ven aquí. Y si lo desean pueden dejar un comentario, que para mí es muy importante. Es muy importante para mí y para el blog que ustedes interactúen. Por lo tanto, les invito que visiten el blog periódicamente para poder entonces estar actualizado con los temas que yo voy subiendo diariamente. La última recomendación que les doy es que recuerden que siempre hay que hacer pruebas de los diseños que hacemos, porque cuando yo estoy diseñando en este momento en mi computadora con este programa digital, o ustedes en una mesa están haciendo un prototipo, un diseño, hasta que no se convierte en patrón, sigue siendo un prototipo. ¿Cuándo se convierte en patrón? Cuando yo hago las pruebas necesarias, las correcciones, si fuera necesario hacer correcciones, y entonces sí, cuando yo estoy segura de que la prenda le queda perfecta a la persona, que le gusta el diseño, que la idea que yo tenía es la que la persona deseaba, entonces sí, se convierte en un patrón y puedo tizar en la tela real. Esta recomendación se las doy siempre porque muchas veces es la causa de los errores y los defectos de una prenda. Así que bien, entonces hasta aquí es este video. Espero que les haya sido útil. Dejen sus comentarios. Les dejo los links de mis redes en la caja de descripción. Pueden mandarme mensajes para solicitarme alguna sugerencia de modelos. Si tienen algún tema que quiere que les explique, con mucho gusto lo voy a hacer. Los invito a que visiten el blog kivitamoyoblogspot.com, ¿sí? Donde ahí van a encontrar infinidad de modelos, temas, diseños de todo tipo, de prendas para niños, adultos, prêt-à-porter y mucha alta costura, que es mi predilección. Y
entonces sí, los espero en la próxima. No olviden suscribirse. Hasta pronto, amigos.